Las muestras de copro o de heces generalmente se acepta que pues casi no tienen ningún criterio de rechazo y que estas no se echan a perder, por así decirlo, como las muestras de orina. Sin embargo, como vamos a ver, sí hay algunos pormenores que hay que tomar en cuenta dependiendo tanto el tipo de estudio como de las características ya sea del paciente o de la muestra. En primera instancia se tiene que tener en claro que la muestra se debe de recolectar en un frasco limpio de boca ancha con cierre hermético. No requiere ser estéril. No importa si no viene en esta envoltura, puede venir solamente el frasco. Inclusive hay otro tipo de vasos en donde el frasco no es con roscas, sino que es a presión, como lo estamos viendo en este momento. Y también existe otro tipo de recolector que ya incluye una cucharilla para ayudar al trasvase de la muestra, como lo estamos observando también en esta imagen. Ahora bien, ¿cómo se recolecta la muestra? Pues bueno, en niños puede ser un poco más fácil, dado que puede defecar en un recipiente tipo bacín o vacinica, como se le conozca. En adultos se le debe instruir al paciente que debe de dejar la taza del baño sin agua, ya sea echándole manualmente agua con una cubeta para no baje ese residuo que siempre queda al bajar la taza, y además que intente que la muestra quede sobre la cerámica de la taza, ya sea defecando muy a la orilla o defecando al revés, como lo estamos observando en este esquema. Otra variante es colocar un plástico por encima de la taza y sujetándolo de alguna manera con el asiento del baño. Cualquiera que sea el método de preferencia, pues el trasvase va a ser ya sea con una batelenguas, una cuchara desechable o bien el propio aditamento que incluye el recipiente si es del tipo que se les mostró anteriormente. Y vuelvo a repetir, teniendo cuidado de no contaminarse ya sea con orina o con agua del desagüe. Cuando es un examen coproparasitoscópico seriado, es preferible que las 3 muestras sean de 3 días diferentes, para así poder ampliar el espectro de detección en cuanto a el comportamiento de la expulsión de los quistes o las formas parasitarias de interés. Asimismo, en el entendido de que en muestras sólidas se observan quistes y trofozoitos se van a observar preferentemente en muestras líquidas, cuando una muestra sea de esta consistencia, líquida, de aspecto diarreico, que incluso contenga sangre o moco, se va a preferir analizarla dentro de las 2 horas de haberse recolectado, ya que los trofozoitos son muy lábiles y pueden no llegarse a detectar si la analizamos después de este periodo. Asimismo, también se debe proceder cuando el médico solicita explícitamente búsqueda de trofozoitos o también conocido como amiba en fresco. De lo contrario, si es una muestra dura, pastosa o que no interesa la búsqueda intencionada de trofozoitos, da lo mismo, no es de gran relevancia el pronto análisis o la pronta entrega de la muestra al laboratorio. Por otro lado, en el examen coprológico se tiene por sentado que la muestra debe de entregarse al laboratorio dentro de las 10 horas de haberse recolectado. Esto es así porque, dado que el coprológico incluye un examen químico que en la mayoría de laboratorios incluye azúcares reductores, sangre oculta en heces, actividad de tripsina e inclusive otros parámetros, estos pueden llegarse a alterar después de pasado ese tiempo. Mención especial en lactantes y en niños pequeños, en donde este tiempo se limita a 1 hora debido a los falsos negativos que puede haber en los azúcares reductores. En cuanto a la sangre oculta en heces, si utilizamos el método de Guayacol o el método cromogénico,
le tendremos que especificar al paciente que al menos 3 días antes de recolectar su muestra debe de evitar comer carnes rojas, betabel, melón, levadura de cerveza, ya que estos pueden causar un falso positivo en esta prueba. De ahí en fuera, ningún otro estudio en heces va a llevar una dieta previa o limitaciones en cuanto a la alimentación o medicación del paciente. Por último, no está de más comentar que en el caso de muestras líquidas es de gran importancia verificar el correcto sellado o cerrado de la muestra para evitar posibles derrames y accidentes. Incluso se solicita al paciente que la muestra venga entregada dentro de una bolsa plástica.